These crypts, defiled caskets of Seraphim saints, bearing my brothers' names, and my own. The irony of Cain's blasphemous act rushed in on me with the crushing force of revelation. Were my hands not as bloody as these? Worse, I had spilled the blood of my brothers, these very comrades whose tombs lay ravaged before me. Hola mortales, en este video hablaremos de la Hermandad Sarafán, un grupo de cazavampiros importante en el universo de Legacy of Kain, causante de diezmar gran población vampírica e incentivar el odio hacia esta raza, lo cual también Raziel y sus hermanos formaron parte en su vida humana. Espero lo disfruten. La Hermandad Sarafán, también conocida como el Sacerdocio Sarafán, la Orden Sarafán, los Sacerdotes Guerreros Sarafán, los Ángeles de la Luz o más frecuentemente simplemente los Sarafán, fueron una legendaria facción de cazadores de vampiros que operó en los inicios de la historia de Nosgoth. La Hermandad Sarafán fue la primera purga de vampiros conocida en la historia de Nosgoth y la orden original que llevó el nombre de Sarafán, inspirando el nombre de los Sarafán posteriores. Las cruzadas de cazavampiros de la Hermandad Sarafán duraron algunas décadas y diezmaron poblaciones de vampiros, incluido el último de los vampiros antiguos, Janos Uldren. Estaban dirigidos por el comandante Malek. La Hermandad Sarafán se formó en un momento indeterminado de la historia temprana de Nosgoth, desencadenada por el aumento de número de vampiros. Esta amenaza para las poblaciones humanas llamó la atención del Círculo de los Nueve, que estableció la Orden de los Sarafán dedicada a la caza de vampiros y patrocinó sus fanáticas cruzadas para eliminar la amenaza vampírica. Los Sarafán estaban dirigidos por el protector del Círculo y guardián del conflicto Malek. Durante muchos años, Malek demostró ser un líder y guardián capaz, conduciendo a la hermandad a muchas victorias, diezmando líneas de sangre vampíricas enteras y causando sufrimiento a muchos vampiros, incluido Borador. La orden entraría en una especie de edad de oro cuando Raziel y sus camaradas Turel, Duma, Rahab, Siphon y Melkia, que se unieron a los Sarafán y en los años siguientes fueron ascendidos a los rangos de comandante Sarafán de élite con Raziel como su líder, aparentemente solo superado por el propio Malek. En el apogeo de las cruzadas Sarafán, los comandantes Sarafán empezaron a conspirar para asesinar al último de los vampiros antiguos, Janos Uldren, considerándolo el origen de la plaga vampírica, probablemente derivado de su papel como padre de los vampiros convertidos. Siguiendo un demonio azul, en realidad un futuro espectro, Raziel, los comandantes lograron infiltrarse en la guarida del infame Janos Uldren armados con el bastón neutralizador de vampiros de Mobius. Tras un enfrentamiento con Janos, los guerreros Sarafán utilizaron el bastón para someter al antiguo vampiro mientras el humano Raziel asesinaba a Janos arrancándole el corazón. Recuperando el corazón y la antigua espada cegadora, los triunfantes Sarafán regresaron a su fortaleza, donde bautizaron el corazón como el corazón de la oscuridad, creyendo que tenía el poder de restaurar la no vida vampírica. Más adelante los Sarafán sufrirían su mayor derrota, ya que el asesinato de Janos provocó la ira de los dos habitantes más poderosos de Nosgoth, el espectro Raziel y el vampiro Borador, ambos tutelados hasta cierto punto por el propio Janos. Cuando los Sarafán se retiraron a la fortaleza, ya estaban siendo perseguidos por el espectro Raziel, que utilizó sus mejoras de la espada espectral para entrar en la fortaleza. Poco después, Raziel encontró la cegadora en su camino en una de las cámaras de la fortaleza. Mientras investigaba vacilante en la hoja, se enfrentó a Malek y al guardián del tiempo Mobius, y como el báculo de Mobius inutilizó la hoja espectro de Raziel, este se vio obligado a usar la cegadora como única arma. Mientras tanto, en otra parte de la fortaleza, Borador había comenzado su propio ataque de venganza, apuntando al Círculo por su patrocinio de las cruzadas. Mientras clamaban por la ayuda de Malek, 6 miembros del Círculo de los Nueve fueron masacrados por Borador. Pero con Mobius manteniendo ocupado a Malek hasta que el espectro Raziel recogió al segador, Malek se retrasó y llegó demasiado tarde para salvar a los guardianes. Cuando el paladín llegó, fue emboscado por Borador y derrotado en combate, pero el viejo vampiro dejó a Malek con vida para que sufriera por su fracaso a la hora de proteger el Círculo. Al mismo tiempo, Raziel había sido desviado por un camino diferente a través de la fortaleza y ahora estaba atado a la segadora, lo que le hacía invencible. Luego Raziel se enfrentó contra los más formidables guerreros Sarafán, los comandantes Sarafán.
Raziel mató a cada uno de los comandantes Sarafán por turno antes de enfrentarse al inquisidor humano Raziel, uno de los guerreros más formidables de la Orden. Tras un largo y cruel duelo, el espectro Raziel mató a su antiguo yo humano, completando así el círculo de su vida, pero no pudo recuperar el corazón de las tinieblas, que permaneció oculto. Los ataques a la fortaleza en pleno corazón del poder Sarafán resultaron costosos para la Orden. Con la muerte de los comandantes, los Sarafán se vieron privados de varios miembros influyentes de su liderazgo. Muchos de estos fueron enterrados como santos mártires en la tumba de los Sarafán, y junto con esto la muerte de la mayoría del círculo. El patrocinio que mantenía a los Sarafán puede haberse cortado. Sin embargo, quizá lo más costoso para la Orden fue el destino del propio Malek, que fue castigado por su fracaso a la hora de proteger el círculo por Mortenius, el guardián de la muerte superviviente, con su alma aprisionada en una armadura, privándole de los placeres de la carne, dejándole deshonrado y humillado. Podría decirse que el Sarafán nunca se recuperaría del todo de los ataques a la fortaleza, y que el suceso inició un declive que presumiblemente condujo finalmente a la caída de la Orden. Algún tiempo después del ataque de Borador, Kain regresó a la fortaleza Sarafán buscando el paradero de Raziel de Mobius. En este momento, la Orden había progresado mucho más allá de lo visto anteriormente, con Mobius aparentemente asumiendo el liderazgo del caído Malek. La armadura y la organización de la Orden habían cambiado mucho en la continuidad y se vieron diferentes rangos, con los propios guerreros posiblemente menos competentes en combate que sus predecesores. Los Sarafán guardaban muchos artefactos, algunos de origen vampírico, como fragmentos de la balanza y fragmentos de la llama del emblema de la balanza, dejados en lugares convenientes para que Kain pudiera encontrarlos. Los Sarafán o Mobius también habían aprendido a encantar puertas con barreras benditas que solo el segador mejorado con el fragmento de la balanza podía destruir, permitiendo a Kain atravesarlas. Cuando Kain se enfrentó a Mobius y viajó a la ciudadela vampiro, se enfrentó a muchos Sarafán como sus principales enemigos. En esta época los Sarafán seguían siendo la clase dirigente de Nosgoth, pero la Orden parecía haber empezado a decaer, con los guerreros demasiado confiados y seguros de sí mismos y fanáticos en sus creencias que el derramamiento de sangre era inherentemente bueno y justo. Esto condujo a la corrupción, la opulencia y la lenta degradación de su moral personal y pública, y a que los Sarafán acapararan riquezas mientras los campesinos ordinarios de Nosgoth sufrían bajo su brutal régimen. Con la pérdida del apoyo popular, el fin de la Orden estaba cerca. Al principio, las cruzadas de los Sarafán tuvieron un efecto más directo sobre los vampiros de Nosgoth, causándoles mucho sufrimiento y aniquilando tribus enteras de vampiros. Se desconoce el alcance de la interacción entre los guerreros Sarafán y la decadente raza de antiguos vampiros, aunque al menos fueron responsables de la eliminación del último de esa raza, Janos Uldren, y podría decirse que también estuvieron a punto de llevar a la extinción a los vampiros convertidos. Como consecuencia de la caza de brujas Sarafán, muchos vampiros, entre ellos Borador, se retiraron del mundo cotidiano y de los asuntos de los hombres, escondiéndose en diversos puestos extremos y considerándolos ganado peligroso. La hermandad Sarafán se convertiría en leyenda en la historia humana de Nosgoth y en un capítulo definitorio en los primeros años de la historia registrada de Nosgoth, con relatos y representaciones de sus hazañas comunes incluso siglos después del fin de la Orden. Se consideraban como inspiración para al menos 2 órdenes de cazadores de vampiros posteriores. En la historia anterior a Blood Omen, en la segunda línea temporal, los cazavampiros ocuparon la fortaleza Sarafán y ensalzaron las cruzadas Sarafán, representando a los comandantes Sarafán martirizados, su asesinato de Janos y los guardianes mártires asesinados en la matanza del Círculo de Borador. La historia de los Sarafán continuó siendo bien conocida durante los acontecimientos de Blood Omen, incluso en la primera línea temporal sin la presencia del ejército de Mobius, con al menos 2 crónicas que detallan la historia de la Orden y una representación en vidrieras de la presencia de Borador y Malek en la Catedral de Avernus. Los supervivientes de la era Sarafán, sobre todo Mobius y Borador, hacían referencia con frecuencia a los sucesos de las cruzadas Sarafán, a menudo a costa del último sacerdote guerrero superviviente y defensor del Círculo Malek, que no encontraría finalmente su final hasta que se enfrentó de nuevo en combate con Borador mientras defendía el Círculo. Aunque sus cruzadas habían terminado hacía mucho tiempo en esta época, los guerreros Sarafán se enfrentaron en combate a Kain cuando Malek invocó a guerreros muertos hacía mucho tiempo para combatir a Kain en su bastión. Más tarde se vieron armaduras similares en el museo de Mobius, y el propio Mobius invocó a guerreros similares durante su batalla contra el jefe.
Incluso los campesinos de la época conocían las legendarias acciones de los Sarafán. En la era que siguió a Blood Omen, las historias de la hermandad Sarafán se convertirían en inspiración para el líder Hilden, haciéndose pasar por un humano normal para revivir el nombre de los Sarafán y crear una nueva orden, con la intención de destruir una vez más a la raza vampírica, aunque esta orden fue destruida por Kain. El conocimiento de las cruzadas Sarafán continúa en los acontecimientos de Soul River, vistos de manera bastante diferente por los vampiros del Imperio de Kain como asesinos indiscriminados y despiadados, y Raziel relataría esta versión de su historia, llamando a la era de sus cruzadas el tiempo de Borador, cuando entró en la tumba de los Sarafán, enterrada hace mucho tiempo, y descubrió su propia historia como comandante Sarafán mártir, un hecho que serviría para motivar su búsqueda inicial contra Kain. Aunque las cruzadas de los Sarafán habían terminado hacía mucho tiempo para los acontecimientos de Blood Omen y con Malek siendo explícitamente el último de los Sarafán, Kain pudo encontrarse con probables guerreros Sarafán de alguna forma en combate. Raziel encontró la tumba de los Sarafán sellada durante mucho tiempo y descubierta por los cataclismos de Nosgoth en los acontecimientos de Soul River. Al principio Raziel miró a los Sarafán con frialdad, recordando las leyendas de los Sarafán diezmando a los vampiros y viéndolos como asesinos consagrados. Sin embargo, dentro de la tumba se sorprendió al encontrar las tumbas profanadas de los comandantes Sarafán mártires, que llevaban los nombres de él mismo y de sus hermanos. Al darse cuenta de que él y sus hermanos habían sido guerreros Sarafán en vida, Raziel se sintió horrorizado por la blasfemia de Kain, y esto continuaría motivándole durante el resto de Soul River. En el enfrentamiento final en el Cronoplasto, Kain y Raziel debatieron abiertamente la moralidad de las cruzadas Sarafán y la nueva reverencia de Raziel hacia ellas antes de que Kain se retirara al pasado y supiera toda la verdad. Los Sarafán fueron liderados durante gran parte de su historia por el comandante Malek, con los otros miembros del grupo de comandantes que parecían formar una especie de consejo, con los comandantes individuales aparentemente clasificados en el mismo orden que sus posteriores vidas vampíricas: Raziel, Turel, Duma, Rahab, Zephon y Melkia, y con Raziel mostrando antigüedad sobre el resto del grupo de comandantes y aparentemente la mano derecha de Malek. Tras la caída de los comandantes y la desgracia de Malek, las cruzadas continuaron bajo el liderazgo de Mobius. El grupo de comandantes Sarafán parece ser tratado con especial reverencia y respeto, lo que quizás sugiere que eran muy influyentes en el liderazgo de la orden. El mismo estatus de los comandantes como santos mártires en la tumba del Sarafán y los 7 tronos en la torre superior de la fortaleza Sarafán pueden implicar que el Sarafán se dirigía, al menos en parte, como un consejo de comandantes. Aunque en última instancia no está claro, es probable que los miembros del círculo, patrocinadores explícitos de las cruzadas, también tuvieron una participación significativa en el liderazgo de la orden. Malek era el guardián del pilar del conflicto, el paladín y el líder de los Sarafán, a los que condujo a muchas victorias. Conservó este cargo hasta la matanza del círculo, tras la cual Mobius aparentemente le sustituyó. Raziel era el inquisidor jefe, superior a Turel y a los demás futuros miembros del consejo. Su posición respecto a Malek no estaba del todo clara. Dado que Malek era descrito constantemente como el líder Sarafán, Raziel era probablemente su subordinado. Turel era el segundo al mando de Raziel en la jerarquía de comandantes guerreros, la misma posición que acabaría adoptando como vampiro y miembro del consejo. Duma era un comandante subordinado a Turel, pero de rango poco claro en relación a Melkaya, Rahab y Zephon. En el futuro como vampiro era el tercer miembro del consejo, superior a Melkaya, Rahab y Zephon. Melkaya era un comandante subordinado a Turel. En su futura encarnación como vampiro se convertiría en el sexto miembro del consejo, el más débil. Rahab era un comandante subordinado a Turel. En el futuro como vampiro era el cuarto miembro del consejo, inferior a Duma, superior a Melkaya y Zephon. Zephon era un comandante subordinado a Turel. En su futura encarnación como vampiro se convertiría en el quinto miembro del consejo, superior solo a Melkia. Mobius, como miembro del Círculo de los 9, fue originalmente uno de los patrocinadores y benefactores de los Sarafán. Más tarde, tras la caída de los comandantes, pareció que había tomado personalmente el mando de la hermandad. Mortenius nunca fue descrito como miembro de los Sarafán, pero es verificable que se encontraba entre los guardianes del pilar activos cuando el Círculo de los 9 patrocinó la creación de la hermandad.
Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.